El arma secreta o el mayor error de El Salvador. ¿Qué sucede cuando una pequeña nación, sin control sobre su propia moneda, decide desafiar a las instituciones financieras más poderosas del mundo? Y si lo hace no con un ejército, sino con una moneda creada por una persona anónima, sin ningún banco central que la respalde? Por un lado, una promesa de libertad, un dinero descentralizado para un pueblo que busca soberanía. Por otro, una advertencia de inestabilidad, un activo volátil que podría llevar a la ruina. Este es el relato de un país que se atrevió a soñar con un nuevo sistema, un pueblo atrapado entre dos mundos. El 7 de septiembre de 2021, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Una apuesta audaz que para muchos representa el futuro de las finanzas, y para otros, un error histórico. Bienvenidos al gran experimento de El Salvador. Pero antes de sumergirnos, por favor, dale me gusta y únete a nuestra comunidad. Ayúdanos a seguir creciendo juntos y a explorar más historias como esta. Ahora, sin más preámbulos, iniciemos esta nueva aventura. El 7 de septiembre de 2021, la historia de las finanzas globales cambió para siempre. No fue en Nueva York o en Londres, sino en la pequeña nación centroamericana de El Salvador. Con un solo decreto, su presidente, Nayib Bukele, hizo una declaración audaz. Bitcoin se convertiría en moneda de curso legal. Era una apuesta impulsada por la promesa de la libertad financiera, de la soberanía económica y de una solución para millones de personas sin acceso a la banca tradicional. El Salvador, una nación acostumbrada a ser vista como una pieza menor en el tablero mundial, se estaba convirtiendo en el primer laboratorio de una revolución digital. Pero sí que, ¿fue este un acto de visión futurista o una apuesta imprudente que podría llevar al desastre? ¿Es una historia de éxito tecnológico o una lección de lo que no se debe hacer? Este es el gran experimento de El Salvador, y el mundo entero está observando. Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás de esta apuesta financiera. Para entender por qué El Salvador lo adoptó, primero debemos comprender qué es realmente el Bitcoin. Imaginen un tipo de dinero que no existe en forma física, un dinero que no se puede tocar ni guardar en la cartera, porque solo existe de forma electrónica, como un archivo de datos. El corazón de Bitcoin es una base de datos encriptada llamada blockchain. Piensen en ella como un libro de contabilidad gigante, un registro público donde cada transacción es anotada y verificada por miles de computadoras alrededor del mundo. No hay un banco central ni una sola entidad que la controle, lo que la hace completamente descentralizada. Para ser precisos, es fundamental diferenciar entre el protocolo y la moneda. Bitcoin con B mayúscula es el sistema, la tecnología que lo respalda, es el software y la red de computadoras. Bitcoin con B minúscula es la unidad de valor que se usa en las transacciones. Su símbolo oficial es la, o aunque es más común, ver la abreviatura de 3 letras. BTE, el símbolo del Bitcoin, se representa con 2 líneas para diferenciarlo del símbolo del baht tailandés. La idea de un dinero digital no es nueva. En la década de 1980, criptógrafos como David Chaum intentaron crear un sistema de efectivo electrónico llamado DigiCash. Su tecnología era brillante, pero el modelo era fallido. Era centralizado. Dependía de un solo banco para su funcionamiento. Y fracasó porque ningún banco quería unirse. El problema fundamental que nadie podía resolver era el doble gasto. ¿Cómo se podía garantizar que un archivo digital no fuera copiado y gastado 2 veces, como si fuera un cheque falsificado? Sin una autoridad central que lo impidiera, parecía imposible. Entonces, en noviembre de 2008, grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, publicó un artículo en un foro de criptografía, describiendo una solución radical. Un sistema peer-to-peer que por primera vez resolvía el problema del doble gasto sin la necesidad de un intermediario. Su visión era un sistema que no pudiera ser controlado ni manipulado por gobiernos o bancos centrales.
El 3 de enero de 2009 se minó el primer bloque de Bitcoin, conocido como el bloque Génesis. Dentro de él, Satoshi dejó un mensaje oculto. El titular del periódico británico The Times de ese día, que decía: "El canciller a punto de un segundo rescate para los bancos". Este mensaje no era casual, era una declaración de intenciones. Un rechazo a un sistema financiero roto. Durante casi un siglo, la moneda oficial de El Salvador fue el colón, pero en el año 2001, bajo la administración del expresidente Francisco Flores, el país tomó una decisión que cambiaría su destino económico para siempre. La dolarización, la Ley de Integración Monetaria, eliminó al colón y autorizó la libre circulación del dólar. El objetivo era lograr estabilidad financiera y atraer inversión. Pero la estabilidad tuvo un alto costo. El país perdió el control de su propia política monetaria, atando su destino a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. El tipo de cambio fijo deterioró el poder adquisitivo de la población y las exportaciones del país perdieron competitividad. Además, las remesas, que representaban una parte vital de la economía, seguían siendo costosas para millones de salvadoreños que dependían de ellas. Mientras el país entero se debatía con el dólar, un experimento silencioso y local comenzó a florecer en la aldea costera de El Zonte. En 2019, una donación anónima de $100,000 en Bitcoin llegó con una condición: que la aldea adoptara una economía circular con la criptomoneda. Los residentes de El Zonte, muchos sin acceso a servicios bancarios, comenzaron a usar Bitcoin a través de sus teléfonos móviles. Lo que empezó como un experimento se convirtió en una realidad vibrante. El éxito de El Zonte, rápidamente bautizado como Bitcoin Beach, sirvió como prueba de que la criptomoneda podía funcionar como una herramienta para la inclusión financiera, sentando el precedente perfecto para una apuesta a escala nacional. El 5 de junio de 2021, la visión de Bitcoin Beach llegó a la cúspide del poder. El presidente Nayib Bukele anunció su proyecto de ley ante un público de criptoentusiastas. Su promesa era clara: facilitar las remesas para los salvadoreños en el extranjero y atraer a inversores extranjeros que buscaban una oportunidad única. El 9 de junio de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ley Bitcoin con una mayoría de 62 votos a favor. El 6 de septiembre, el gobierno hizo su primera compra de 400 bitcoins con un valor de $20,9 millones. Para facilitar la adopción, el gobierno lanzó su propia billetera digital, Chivo, el 7 de septiembre. La ley entró en vigor, convirtiendo a El Salvador en el primer país del mundo en hacer de Bitcoin una moneda de curso legal. La era del gran experimento había comenzado. El 7 de septiembre de 2021, el gobierno lanzó la billetera digital oficial, Chivo, con una promesa: $30 en Bitcoin gratis para cada salvadoreño que la descargara. El lanzamiento, sin embargo, estuvo lejos de ser perfecto. La euforia inicial chocó de frente con la realidad técnica. La aplicación se vio plagada de fallos, servidores caídos, pagos que no se procesaban, y una plataforma que tuvo que ser desactivada horas después de su lanzamiento para intentar aumentar su capacidad. Los problemas tecnológicos se vieron rápidamente eclipsados por un riesgo más grave: el robo de identidad. Los estafadores aprovecharon las vulnerabilidades de la plataforma para robar los bonos de registro de los ciudadanos, vaciando miles de cuentas antes de que muchos usuarios siquiera tuvieran la oportunidad de usarlas. Para muchos salvadoreños, su primera experiencia con el Bitcoin fue una mezcla de confusión, frustración y, en algunos casos, fraude. A pesar del incentivo inicial, el uso del Bitcoin no se masificó. Una encuesta de la Universidad Centroamericana reveló que el 61% de los usuarios de Chivo dejaron de usar la aplicación después de gastar el bono de $30. La adopción general mostró un declive constante. Mientras que un 25,7% de los salvadoreños reportaron usar Bitcoin en 2021, esa cifra se desplomó al 8,1% en 2022-2024.
La promesa de reducir los costos de las remesas tampoco se cumplió a gran escala. Entre septiembre de 2021 y abril de 2022, solo el 1.9% de los pagos de remesas se realizó con Bitcoin. La mayoría de los salvadoreños, acostumbrados al dólar, seguían prefiriendo los métodos tradicionales. El gobierno de El Salvador no solo promovió el Bitcoin, sino que se convirtió en uno de sus mayores inversores. Con una estrategia de comprar en la caída, invirtieron cerca de 269.7 millones de dólares. Esta apuesta, sin embargo, ha sido una montaña rusa. Durante la crisis de las criptomonedas de 2022, el valor de las reservas de Bitcoin del país se desplomó, resultando en una pérdida estimada de 22 millones de dólares. No obstante, la historia no termina ahí. Gracias al repunte del mercado, la inversión del gobierno ha recuperado su valor e, incluso, ha generado ganancias significativas. A septiembre de 2025, el país mantiene una ganancia no realizada de más de 344 millones de dólares. Este vaivén financiero es el reflejo perfecto de la naturaleza impredecible de las criptomonedas. Más allá de las ganancias monetarias, la apuesta de Bitcoin ha sido un éxito para el gobierno en otro sentido: la atención global. El Salvador ha pasado de ser un pequeño país en Centroamérica a ser un líder de conversación en el mundo tecnológico. El experimento ha atraído a miles de inversores y entusiastas del Bitcoin, mejorando la imagen del país y posicionándolo como un faro de la innovación y la soberanía tecnológica. A pesar de la creencia popular de que Bitcoin es anónimo y fácil de robar, la tecnología subyacente de la blockchain es, en realidad, extremadamente segura. Los puntos débiles no están en el código, sino en el factor humano. La mayoría de los robos de criptomonedas no ocurren por un fallo de la red, sino por estafas de ingeniería social. Los estafadores usan correos de phishing, sitios web falsos y tácticas de suplantación de identidad para engañar a los usuarios y hacer que revelen sus claves privadas. Una vez que se obtienen, los fondos pueden ser transferidos sin dejar rastro, porque las transacciones de Bitcoin son irreversibles. Por eso, la seguridad de las criptomonedas depende tanto de la tecnología como de la educación y el cuidado del usuario. Mientras El Salvador abrazó a Bitcoin, la mayoría de los países y las instituciones financieras internacionales mostraron una cautela extrema. El Fondo Monetario Internacional, FMI, se convirtió en una de las voces más críticas, advirtiendo repetidamente al gobierno salvadoreño. Sus principales preocupaciones no eran menores. Citaron los riesgos para la estabilidad financiera, la posibilidad de lavado de dinero y financiación del terrorismo debido a su naturaleza seudónima, y la falta de protección al consumidor. Para potencias como Estados Unidos y países de la Unión Europea, adoptar Bitcoin como moneda de curso legal simplemente no era una opción viable. El principal argumento era la pérdida total del control monetario. Un gobierno necesita controlar su moneda para gestionar la inflación, estimular la economía o responder a crisis. Con una moneda descentralizada, esa capacidad desaparece por completo. Además, las preocupaciones sobre el riesgo regulatorio y la dificultad para grabar las transacciones siguen siendo obstáculos insuperables. La mayoría de los gobiernos no se oponen al dinero digital, pero prefieren crear sus propias versiones. Han comenzado a explorar o a implementar las monedas digitales de Banco Central, CBDC. Un CBDC le daría a un país los beneficios de la eficiencia digital y los pagos instantáneos, pero mantendría el control total sobre la moneda. Es una respuesta directa y controlada al desafío de Bitcoin. 2 años después de la ley, las cifras hablan por sí solas. El uso de Bitcoin por parte de la población salvadoreña ha disminuido drásticamente. De un 25.7% de uso reportado en 2021, la cifra ha caído al 8.1% en 2024. El público, por lo general, ha preferido seguir usando el dólar estadounidense. El capítulo final de la adopción obligatoria llegó en diciembre de 2024 cuando el gobierno de El Salvador llegó a un acuerdo con el FMI para obtener un préstamo de $1.400 millones.
A cambio, el país aceptó eliminar la obligatoriedad de aceptar Bitcoin para los comerciantes y reducir su participación en la compra de la criptomoneda. Es un giro significativo que marca el final de una fase y el inicio de otra. La historia de El Salvador no es ni un éxito rotundo ni un fracaso total. El experimento demostró que el Bitcoin puede, de hecho, ser utilizado como una herramienta para la inclusión financiera, y la apuesta del gobierno ha generado ganancias no realizadas en su inversión. Sin embargo, también reveló que la adopción masiva de un activo tan volátil requiere de un nivel de educación y una aceptación que el país aún no tiene. El Salvador se ha convertido en el caso de estudio que siempre fue destinado a ser. Su audaz apuesta por Bitcoin ha dejado una marca imborrable en la historia financiera. La pregunta de si fue un faro de esperanza para el futuro financiero global o simplemente una advertencia para otros países no tiene una respuesta única. Solo el tiempo dirá el verdadero legado de este gran experimento.